Buenos días, hermanos, sean bienvenidos a este día sábado, este día, fin de semana, hermanos, qué bendición estar aquí y en el segmento de meditación y Befi, fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza, hermanos. Este día vamos a concluir esta serie que hemos visto toda esta semana sobre acerca del evangelio que escuchamos. Vimos que el evangelio que escuchamos debe de confrontarnos con nuestro pecado. El evangelio que escuchamos debe de llevarnos a un verdadero arrepentimiento. El evangelio que escuchamos nos desafía a perdonar. El evangelio que escuchamos debe demostrarnos a Jesús como Salvador. Y por último, hermanos, en esta serie quiero terminar este día sábado con el tema: el evangelio que escuchamos debe de inspirarnos a servir. Y hemos defendido, hemos platicado, hemos hablado esta semana, hermanos, de qué importante es hacer lo que la Biblia dice. Y Jesucristo, como vimos el día de ayer, Él se mostró como el Salvador, pero Él también se mostró como un servidor. Y en la Biblia nos habla en Mateo capítulo 20, versículo 28. Mateo 20, 28 nos dice: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y ese, hermanos, debe ser el ejemplo que Jesús nos dio para nuestras vidas. El evangelio que escuchamos, hermanos, en la iglesia donde estamos, debemos de ser capaces de poder servir. El día de ayer también comentábamos que no somos salvos solamente para estar sentados en la iglesia, para venir y cumplir, no, hermanos. Hay un propósito, hay una meta. De aquí hasta que venga Cristo, nuestra misión debe ser servir. Y usted se puede preguntar: hermano, ¿en qué yo puedo servir? Bueno, siempre hay algo que usted puede hacer. Hay algo que usted puede colaborar en la iglesia. Gracias a Dios por cada colaborador, cada miembro de iglesia que ve una necesidad y siempre está dispuesto a ayudar. Gracias a Dios por aquellas iglesias, ¿verdad?, que se capacitan a su gente para que pueda dar una clase dominical, para que pueda ser un capitán de ruta, para que sea un buen ganador de almas. Siempre, hermanos, hay algo que hacer. No pensemos que solamente este evangelio que hemos escuchado, que la palabra de Dios que hemos oído, es solamente para vivir una vida cristiana cómoda. Y como hemos visto a través de esta semana, nuestro mayor ejemplo es nuestro Señor Jesucristo. Y el mismo Jesucristo pudo haber tomado esta posición y decir: bueno, yo nomás vengo a salvar al mundo y me voy. No. Él, durante su ministerio terrenal, Él se dedicó una y otra vez a servir a la gente. Un Jesús que estuvo dispuesto a tener compasión del hambriento, del desamparado, del enfermo, del menesteroso. ¿Cuántas veces en los evangelios, cada uno de ellos, cada una de esas historias de fe con la gente, de gente que estuvo dispuesta, que sabía que Jesús era la única forma en que ellos podían ser sanados? La Biblia nos enseña a un Jesús que sirvió, a un Jesús que trabajó. Y a muchas iglesias yo me atrevo a decir que ya no trabajan por Dios. Se han conformado, se han aclimatado, han estado en reposo. Y qué triste, hermanos, que no se cumpla el propósito por el cual Jesús nos dejó aquí. En la gran comisión, Él nos dejó eso. Una gran comisión, una gran obra, una meta por cumplir. Yo me voy al cielo, pero yo les dejé esta encomienda: ir por todo el mundo y hacer discípulos predicando el evangelio. Y esa es la meta, hermanos, que nosotros como cristianos debemos de cumplir: servir a nuestro Dios hasta que Él venga. Yo le hago una pregunta, hermano, esta mañana: ¿cómo le gustaría a usted ser encontrado? Si Cristo hoy viniera, o si viniera el día de mañana, ¿cómo le gustaría ser encontrado? Hermanos, a mí en lo personal, a mí me gustaría que el Señor me encontrara sirviendo, estando en los servicios, estando en las actividades de la iglesia, estando donde debo de estar sirviendo a nuestro Dios. Quiero que hagamos otra cita ahí en 1 de Tesalonicenses 1:9. Y este pasaje, hermanos, nos habla del impacto que puede tener una iglesia, unos hermanos que están dispuestos a servir. 1 de Tesalonicenses 1:9 dice aquí: porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Hermanos, esta iglesia en Tesalónica tenía gente que antes había dedicado su vida a servirse a ellos mismos. Una vida perdida y sin Cristo. Pero aquí el apóstol Pablo está reconociendo que ellos mismos
Ha habido ese cambio en su vida, ese cambio en su ser, ese cambio de dirección y está maravillado y asombrado de su servicio a Dios. Bueno, si usted antes en el mundo, usted se preocupaba en servir en su trabajo, en preocuparse en organizar esas fiestas que usted tenía, en buscar esos amigos, en hacer esas cosas que no le dejaron nada bueno, conti más hoy, hermano. Hoy debemos de ser una generación de cristianos que estén dispuestos a servir a nuestro Dios. Buscar la forma de cómo poder seguir impactando a las demás personas. Ese es el reto, hermanos, que tenemos en nuestra nueva vida en Cristo. En esta mañana, hermano, yo quiero dejar ese mensaje. Que usted medite y diga, Señor, verdaderamente este evangelio que escucho me ha animado a servir. ¿Qué tipo de cristianismo quiere tener usted? ¿Un cristianismo conformista? ¿Cómodo? No, nuestro Señor Jesucristo nos mostró una y otra vez que Él trabajó. Él se esforzó. Y ese debe ser nuestra meta como pueblo de Dios y como iglesias, cada uno de nosotros como hermanos en Cristo, poder servir a nuestro Señor. Y en esta mañana quiero terminar con esto, hermanos. Yo le hago esta invitación. Medite usted, si ya está sirviendo, qué bendición, hágalo mejor. Pero si no, que usted en este día pueda pensar, Señor, yo quiero servirte. Aún en estos tiempos que estamos de pandemia, hay necesidad de gente que sirva al Señor. ¿Qué va a pasar cuando ya regresemos todos a las iglesias? ¿Qué va a pasar? Va a haber gente que tristemente va a dejar de servir. Usted tiene la oportunidad de poder servir a un Dios vivo y verdadero, a un Dios que sí paga bien, a un Dios que siempre da recompensa a aquellos que están dispuestos a hacer su voluntad. Qué bendición, hermanos, estar con ustedes este día. Yo los dejo y próximamente nos vemos en estos segmentos de meditación y que el Señor les bendiga.